¿Alguna vez te has preguntado por qué la electricidad sigue siendo tan misteriosa? No la vemos, pero ilumina ciudades. No la tocamos directamente, pero puede cambiarlo todo en un instante. La bondad funciona exactamente igual. No hace ruido, no grita, no busca aplausos, pero tiene el poder de transformar relaciones, destruir el odio y reconstruirte desde dentro. Cuando alguien te hiere, tu primera reacción es responder con la misma moneda. Es casi automático, como un circuito mal diseñado que entra en corto. Pero aquí está lo interesante. Si observas con atención, verás que la vida no responde a impulsos simples. Es más compleja, más profunda. Casi como un campo invisible de energía donde cada acción genera una reacción inesperada. Responder con odio es predecible. Responder con bondad. Eso es revolucionario porque rompe el sistema. Imagina esto. Alguien espera tu enojo y recibe tu calma. Alguien espera tu rechazo y recibe tu respeto. Es como introducir una corriente distinta en un circuito viejo. Algo cambia. Algo deja de funcionar como antes. Y en ese momento tienes poder, pero no poder sobre ellos, poder sobre ti. La verdadera venganza no es hacer que otros sufran. Es demostrar que no pudieron destruir lo mejor de ti, que a pesar del daño, elegiste evolucionar, que a pesar del dolor, elegiste construir, porque al final la vida no mide quién gritó más fuerte, sino quién supo mantenerse firme cuando todo invitaba a caer. La bondad no es debilidad, es control, es inteligencia emocional, es entender que tu energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en odio. Así como la electricidad puede iluminar o destruir, tú decides qué haces con tu energía. Hoy tienes dos opciones, puedes reaccionar o puedes transformar, puedes devolver oscuridad o puedes convertirte en luz. Y créeme, la luz siempre termina ganando. La verdadera venganza no es ganar sino crecer, no es gritar más fuerte ni devolver golpe por golpe, ni demostrar quién puede ir más profundo. Eso es lo fácil, eso es lo predecible, eso es lo que cualquiera haría. Pero crecer cuando todo dentro de ti pide destruir, eso es otro nivel, eso es poder real. Porque cuando alguien te falla, te traiciona o intenta romperte, lo último que tu mente quiere hacer es evolucionar. Quiere justicia inmediata, quiere equilibrio emocional rápido, quiere ver caer a quien te hizo caer. Pero ahí está el error, vivir reaccionando te mantiene atrapado en el mismo nivel de quien te hirió. Crecer, en cambio, es desconcertante, es inesperado, es como una fuerza invisible que no todos entienden, pero que cambia completamente el resultado. Es decidir que tu energía no será controlada por alguien más, es elegir que tu historia no se escriba desde el dolor, sino desde la transformación. Piensa en esto, cuando respondes con odio, te vuelves predecible, te conviertes en una extensión del problema, pero cuando respondes con inteligencia, con calma, incluso con bondad, rompes el patrón. Es como si el sistema dejara de funcionar como estaba diseñado. Algo se interrumpe, algo cambia, y ese cambio eres tú. No significa que ignores el daño, no significa que apruebes lo que pasó. Significa que entiendes algo más profundo, que quedarte en el resentimiento es seguir conectado a aquello que quieres superar. Es seguir dándole espacio en tu mente, en tu energía, en tu vida. La verdadera fuerza está en soltar, pero no desde la debilidad, sino desde la conciencia, desde saber que tú vales demasiado como para quedarte atrapado en emociones que no construyen nada. Hay personas que esperan verte caer, esperan que reacciones, esperan que te conviertas en lo mismo que ellos. Y cuando no lo haces, cuando eliges crecer, cuando decides avanzar sin cargar odio, les quitas el control. Ahí es donde ocurre la verdadera venganza, no en su dolor, sino en tu evolución. Porque mientras ellos siguen en el mismo lugar, tú avanzas. Mientras ellos repiten patrones, tú los rompes. Mientras ellos viven reaccionando, tú empiezas a crear. Y eso no es algo que puedan detener. La bondad, bien entendida, no es debilidad. Es estrategia. Es dominio interno. Es saber que tu paz vale más que cualquier discusión, que cualquier ego, que cualquier necesidad de tener la razón. Como diría Daniel Aviv en muchas de sus ideas, no se trata de lo que te hacen, sino de lo que haces con eso. Así que hoy tienes una decisión importante. Puedes quedarte en la reacción o puedes elevarte por encima de ella. Puedes seguir alimentando el conflicto o puedes convertirte en alguien que lo trasciende. No es fácil, no es inmediato, pero es poderoso. Porque al final, crecer no solo es la mejor respuesta,
Es la forma más elegante, más silenciosa y más contundente de ganar. La bondad es una fuerza poderosa e inesperada. No entra haciendo ruido, no busca atención, no presume su presencia. Y, sin embargo, cuando aparece en el momento correcto, tiene la capacidad de cambiar completamente el rumbo de una historia. La mayoría de las personas subestiman su impacto porque no es inmediata, no es explosiva, no es escandalosa. Pero precisamente allí está su grandeza, actúa en silencio, pero deja huellas profundas. Vivimos en un mundo donde reaccionar con dureza parece más lógico. Si alguien te habla mal, respondes peor. Si alguien te falla, levantas un muro. Todo se convierte en una cadena de respuestas automáticas, como si las emociones fueran interruptores que se encienden y apagan sin control. Pero la bondad rompe ese patrón. Introduce algo distinto, algo que no encaja en la lógica del conflicto. Y cuando algo no encaja, obliga a cambiar. Imagínalo como una fuerza invisible, similar a esas energías que no vemos pero sabemos que están allí, influyendo en todo. No puedes tocarla, pero puedes sentir su efecto. Un gesto amable en el momento correcto puede desarmar una discusión, puede suavizar una herida, puede incluso transformar la percepción que alguien tiene de ti o de sí mismo. Lo interesante es que la bondad no significa debilidad. No es permitir que te dañen sin límites ni aceptar lo inaceptable. Es una decisión consciente, una forma de actuar desde el control interno en lugar de la reacción impulsiva. Es entender que no todo merece una respuesta agresiva y que muchas veces la verdadera inteligencia está en elegir un camino distinto, porque cualquiera puede ser duro. Eso no requiere esfuerzo, es casi instintivo, pero ser bondadoso cuando tienes razones para no serlo, eso requiere carácter, requiere claridad, requiere una fuerza que no todos desarrollan. Hay algo aún más interesante, la bondad es inesperada, y en lo inesperado está su poder. Cuando alguien espera tu enojo y recibe tu calma, algo cambia. Cuando alguien espera tu rechazo y recibe tu respeto, algo se rompe dentro de ese ciclo negativo. No siempre lo verás de inmediato, pero sucede, y ese algo puede ser el inicio de una transformación. No se trata de cambiar a los demás, ese no es el objetivo. La bondad no es una herramienta de manipulación, es una expresión de quién eres. Pero en ese proceso, sin darte cuenta, también influyes en el entorno. Porque las personas no olvidan cómo las hiciste sentir. Y a veces, un solo acto puede quedarse grabado mucho más que 1000 palabras. En un nivel más profundo, la bondad también te protege. Te evita caer en el desgaste emocional de vivir reaccionando a todo. Te da claridad, te da equilibrio, te permite avanzar sin cargar peso innecesario. Es como elegir no entrar en una batalla que no te aporta nada. Como suele transmitir Daniel Aviv en sus mensajes, la clave no está en controlar lo que pasa afuera, sino en dominar lo que sucede dentro de ti. Allí es donde la bondad se convierte en poder. Porque no depende de las circunstancias, depende de tu decisión. Y cuando decides actuar desde allí, desde ese lugar firme pero sereno, te vuelves impredecible para el conflicto. Ya no eres parte del problema. Eres algo distinto, algo más alto. La bondad no siempre será entendida, no siempre será valorada de inmediato, pero siempre tendrá impacto. Siempre dejará una marca, y en un mundo lleno de reacciones automáticas, ser alguien que actúa con intención. Ya es en sí mismo un acto extraordinario. La energía emocional funciona como la electricidad, invisible pero transformadora. No la ves, no la puedes sostener con las manos, pero sabes que está allí porque todo cambia cuando aparece. Una palabra, una mirada, un silencio, y de repente el ambiente se enciende o se apaga, como si alguien hubiera accionado un interruptor que nadie alcanza a ver. Es curioso, porque pasamos la vida intentando controlar lo visible, lo que decimos, lo que mostramos, lo que aparentamos. Pero lo que realmente impacta, lo que de verdad se transmite, es esa energía interna que no siempre sabemos explicar. Entras a un lugar y sin que nadie diga nada, sientes tensión. O al contrario, sientes calma. No hay cables, no hay fórmulas a la vista, pero hay algo circulando, y ese algo eres tú también. Cada emoción que generas no se queda atrapada dentro de ti. Se proyecta, se expande, afecta la forma en que hablas, cómo decides, cómo reaccionas. Es como una corriente que recorre todo tu sistema y, dependiendo de su intensidad, puede construir o destruir. Cuando cargas enojo, todo se distorsiona. Las palabras salen más duras, las decisiones se vuelven impulsivas y sin darte cuenta, empiezas a crear conflictos que antes no existían. Es como una sobrecarga eléctrica. Demasiada energía mal dirigida termina quemando lo que encuentra a su paso.
Pero cuando gestionas esa energía, cuando la entiendes en lugar de reprimirla o dejar que explote, ocurre algo diferente. Se convierte en una herramienta. En lugar de reaccionar, eliges. En lugar de explotar, canalizas. Ahí es donde empieza la transformación, porque no se trata de no sentir. Eso sería imposible. Se trata de comprender que lo que sientes es energía en movimiento. Y como toda energía puede dirigirse, puede enfocarse, puede cambiar su efecto dependiendo de cómo la utilices. Piensa en esto. La electricidad puede iluminar una ciudad entera o puede causar un apagón total. La diferencia no está en la energía en sí, sino en cómo se gestiona. Lo mismo ocurre contigo. No es la emoción la que define el resultado, es la dirección que le das. Hay personas que viven atrapadas en un ciclo constante de reacciones. Todo les afecta, todo les altera, todo les mueve. Y terminan agotadas no porque la vida sea demasiado pesada, sino porque no han aprendido a regular esa energía interna. Y luego están quienes entienden algo más profundo, que no pueden controlar todo lo que sucede afuera, pero sí pueden decidir qué hacer con lo que sienten. Que no se trata de apagar la emoción, sino de convertirla en algo útil, en enfoque, en aprendizaje, en crecimiento. Como suele expresar Daniel Aviv en sus reflexiones, lo importante no es lo que llega a tu vida, sino lo que haces con eso que llega. Y eso incluye cada emoción, porque al final tu energía emocional está constantemente dejando huella. En tus relaciones, en tus decisiones, en tu camino. Aunque nadie la vea, todos la sienten. Aunque no la nombres, todos reaccionan a ella, por eso entenderla no es opcional, es esencial. Porque cuando aprendes a manejar esa energía invisible, dejas de ser alguien que simplemente reacciona y te conviertes en alguien que transforma, y en ese punto ya no eres una víctima de lo que sientes. Eres el conductor de algo mucho más poderoso de lo que imaginabas. Responder con amabilidad desarma el conflicto. No porque elimine el problema de inmediato ni porque convierta mágicamente a la otra persona en alguien distinto, sino porque rompe el patrón que el conflicto necesita para sobrevivir. Toda confrontación se alimenta de reacción, de ida y vuelta, de impulso contra impulso. Y en el momento en que uno de los dos decide no seguir ese juego, algo se interrumpe. Lo interesante es que la mayoría de las personas no esperan amabilidad en medio de la tensión. Esperan defensa, ataque, sarcasmo, distancia. Están preparadas para eso. Han construido sus argumentos, han reforzado sus emociones, han elevado sus barreras. Pero no están preparadas para alguien que responde desde la calma. Y ahí es donde ocurre el quiebre. No es debilidad, no es rendirse. Es elegir no escalar. Es entender que ganar una discusión no siempre significa ganar en la vida. Porque puedes tener la razón y aún así perder la paz, perder relaciones, perder tiempo valioso que nunca vuelve. Responder con amabilidad es una forma de control que pocos desarrollan. Porque implica pausar antes de reaccionar. Implica observar lo que sientes sin dejar que eso dicte automáticamente tu comportamiento. Implica tomar distancia de ese impulso inmediato que quiere defenderse o atacar. Y esa pausa lo cambia todo. En ese pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo respondes, tienes una oportunidad. La oportunidad de elegir algo distinto. Algo más inteligente. Algo que no alimente el mismo ciclo que probablemente ya has vivido muchas veces. Porque si lo piensas bien, la mayoría de los conflictos no empiezan por grandes razones. Empiezan por acumulaciones, por malas interpretaciones, por palabras maldichas en el momento equivocado. Y luego crecen porque nadie decide detenerlos. La amabilidad hace exactamente eso. Detiene la expansión. No significa que siempre resolverá el problema en el instante. Pero si reduce la intensidad, baja la tensión, abre una puerta que de otra forma permanecería cerrada. Es como bajar el volumen en medio de un ruido constante. De repente puedes escuchar, puedes pensar, puedes entender. Hay algo más profundo aún cuando respondes con amabilidad. Te mantienes en control de ti mismo. No entregas tu estado emocional a otra persona. No permites que alguien más decida cómo te sientes o cómo actúas. Y eso es poder real. Porque reaccionar es automático, pero responder es consciente. Muchas veces, quien genera el conflicto está esperando una reacción específica. Espera confirmación. Espera validación de su enojo o de su frustración. Y cuando no la recibe, cuando se encuentra con algo distinto, pierde ese punto de apoyo. Como suele transmitir Daniel Aviv en sus mensajes, no se trata de lo que sucede, sino de cómo decides enfrentarlo. Y ahí es donde la amabilidad deja de ser un simple gesto y se convierte en una estrategia emocional. No para manipular, no para aparentar,
sino para proteger tu energía y tu claridad, para no caer en dinámicas que no te aportan nada, para no perderte en discusiones que solo desgastan. Al final, responder con amabilidad no siempre cambiará a la otra persona, pero siempre te transforma a ti. Te vuelve más consciente, más firme, más dueño de tus decisiones, y en un mundo lleno de reacciones rápidas, será alguien que responde con intención. Ya es una forma de liderazgo silencioso, una forma de desarmar el conflicto sin necesidad de levantar la voz. Tu evolución personal es la mayor victoria. No se mide en aplausos, no aparece en titulares, no necesita validación externa para existir. Es silenciosa, constante, casi invisible para los demás, pero absolutamente transformadora para ti. Porque mientras el mundo está ocupado compitiendo, comparando y demostrando, hay una batalla mucho más importante ocurriendo dentro de ti. Y esa es la única que realmente define tu vida. Desde pequeños nos enseñan a ganar hacia afuera, mejores notas, más reconocimiento, más logros visibles, pero pocas veces nos enseñan a ganar hacia adentro, a dominar nuestras emociones, a entender nuestros pensamientos, a reconstruirnos después de fallar. Y sin embargo, ahí es donde ocurre el cambio real, porque puedes vencer a otros y aún así sentirte vacío. Puedes alcanzar metas y seguir sintiendo que algo falta. Pero cuando evolucionas, cuando creces internamente, cuando te conviertes en alguien más consciente, más fuerte, más claro, todo lo demás empieza a tomar sentido. La evolución personal no es un evento, no es un momento puntual donde todo cambia de repente. Es un proceso, a veces lento, a veces incómodo, muchas veces silencioso. Es darte cuenta de que ya no reaccionas como antes, que lo que antes te destruía, ahora solo te enseña, que lo que antes te detenía, ahora te impulsa, y ese tipo de cambio no ocurre por accidente, ocurre cuando decides observarte con honestidad, cuando dejas de culpar constantemente a lo externo y empiezas a asumir responsabilidad por lo interno, cuando entiendes que, aunque no controlas todo lo que te pasa, sí puedes decidir quién eres frente a eso. Ahí empieza la verdadera victoria, porque evolucionar implica soltar versiones antiguas de ti mismo. Implica dejar atrás hábitos, pensamientos, incluso relaciones que ya no encajan con quien estás llegando a ser. Y eso no siempre es fácil. A veces duele, a veces confunde, a veces te hace sentir que estás perdiendo algo, cuando en realidad estás creando espacio para algo mejor. Hay personas que se quedan en el mismo lugar durante años, repitiendo patrones, viviendo las mismas frustraciones, enfrentando los mismos conflictos. No porque no puedan cambiar, sino porque no deciden hacerlo. Porque evolucionar requiere esfuerzo, requiere conciencia, requiere incomodidad, pero también trae libertad, libertad de no reaccionar igual, libertad de no cargar con lo mismo, libertad de elegir distinto. Como suele transmitir Daniel Aviv en sus reflexiones, el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de sobrevivir y empiezas a transformarte. Y esa transformación no necesita permiso, no necesita que otros la entiendan o la prueben. Es tu proceso, es tu camino, es tu decisión. Al final, la vida no se trata de demostrar quién eres frente a los demás, sino de descubrir quién puedes llegar a ser cuando trabajas en ti mismo. Y eso no tiene comparación. No compite con nada externo, porque juega en otro nivel. Por eso, cuando mires atrás y veas todo lo que has superado, todo lo que has aprendido, todo lo que has cambiado, entenderás algo importante, que la mayor victoria nunca fue contra otros, fue contigo mismo. Y esa, nadie te la puede quitar.